Yo nunca he tenido la experiencia de comprar un diamante, pero me cuentan que cuando una persona va a comprar un diamante, sobre todo si es alguien conocedor, la persona que vende los diamantes va a sacar un paño negro y los diamantes los va a ir mostrando encima de este paño negro. Y eso es porque uno aprecia más lo que es el diamante, las características que tiene de reflejo de la luz, puede apreciar mejor los cortes, la forma, el balance de las proporciones, cuando hay un contraste, que es el que da este paño negro. Y entonces una persona conocedora necesita ese contraste para poder apreciar más profundamente lo que es el diamante, para conocerlo mejor, podríamos decir. Y les comento esto porque a veces llegamos a ciertas historias de la Biblia, que va a ser el caso el día de hoy, donde hago una pregunta que me enseñaron a hacer hace mucho tiempo, y es bueno que ustedes aprendan también a hacerla. ¿Para qué puso Dios esto acá? O sea, sabemos que Dios, el Espíritu Santo, es quien inspira a los escritores de la Biblia. Y cada palabra en los escritos originales eran exactamente la palabra que Dios quería que estuviera ahí. Y en ese sentido no hay ninguna palabra extra en la Biblia. Todas tienen un propósito para estar ahí. Y hoy vamos a ver una historia que yo les pude haber resumido en una frase. Básicamente yo hubiera dicho, y Jacob tuvo 12 hijos y de ahí salieron las tribus de Israel. Pero Dios decide darnos toda una telenovela para contarnos cómo fue eso. Vamos a ver esa historia, que bueno, de hecho en la historia que vemos hoy nacen 11 hijos varones y una mujer. El otro va a nacer después. Pero la realidad es que sí, las 12 tribus de Israel surgen de lo que vamos a ver hoy. Esto nos da el nacimiento de estas personas. Y es en base a estas 12 tribus que Dios va a dar el siguiente paso en su pacto con, bueno, desde Adán, el pacto que hace con la humanidad de derrotar a la serpiente, el pacto que hace con Noé, el pacto que hace con Abraham, que renueva con Isaac, que renueva con Jacob, y que va a ser renovado a este pueblo de las 12 tribus en el desierto con Moisés. Esto es parte integral de eso. Y conforme que por cierto le repartieron unas hojitas a la entrada, que ahí les doy la lista de los 12 hijos y quién era la mamá y qué significaba, porque si no, yo mismo me perdí estudiando esto. Si no tienen la hojita, a ver, Liz, aquí me quedaron unas. Si alguien quiere una de esas hojitas, levante la mano y Liz, si me ayudas con eso. No sé si van a alcanzar, pero hay algunas personas ahí. Y ahí también les puse una frase que no sé si puse el nombre de mi profesor, pero uno de mis profesores del seminario usó esta frase, la escribí, me encanta. Él es el profesor Walkie, mi maestro de Antiguo Testamento, y él decía, la gracia de Dios es más grande que nuestro pecado, y sus propósitos no serán frustrados. Y es algo que a mí me da mucho ánimo, porque muchas veces en mi vida, bueno, les comentaba yo la semana pasada de un momento en mi vida en que dije, es que no sirvo ni para misionero, ni para cristiano, ni para ser humano, básicamente. Y son momentos en que podemos frustrarnos con nosotros mismos y pensar que Dios no puede obrar a través de nosotros. Y ahí me encanta recordar esto, la gracia de Dios es más grande que nuestro pecado y sus propósitos no serán frustrados. Traten de tener eso en mente conforme vemos esta historia que encontramos en Génesis desde el capítulo 29, versículo 31, al capítulo 30, versículo 24. La vamos a ir leyendo, les voy a hacer algunos comentarios para entender mejor lo que está sucediendo y después vamos a ver por qué creo yo que Dios quiere que escuchemos esta historia. Primeramente, el versículo 31 de Génesis 29. Nos quedamos en que Jacob lo manda a su mamá a buscar esposa en la tierra del hermano de la mamá de Isaac, que se llamaba Labán. Le dice, ve a casa de Labán y encuentra esposa ahí.
Él llega, ve a una chica, Raquel, le encanta desde que la ve, es una atracción más que nada física, y hace un trato con el papá, le dice, yo voy a trabajar 7 años para ti y al cabo de 7 años me das a Raquel como esposa. El papá le hace un truco y el día de la noche de bodas, entre lo oscurito y lo que tomaron, en lugar de darle a Raquel, le da a Lea, que era la hermana mayor y que, como la describen, no era muy agraciada físicamente. Y cuando Jacob se entera, se enoja. El texto bíblico no dice, me dieron gato por liebre, pero básicamente eso le dice al suegro, le dice, oye, es que esta no es la que yo te pedí. Y él le dice, es que no es costumbre nuestra que la menor se case antes que la mayor, pero trabaja otros 7 años para mí y te entrego a la que tú querías desde un principio. Y se la da a la semana, o sea, no tiene que trabajar 7 años Jacob para que se la den, pero al final acaba Jacob trabajando 20 años para el suegro, que eso lo vamos a ver más adelante. La cosa es que él no quería a Lea, su primera esposa, ¿okay? Mientras que Raquel era su máximo. Para entender lo que dice ese versículo 31, dice, vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Y ahí nos presenta a dos mujeres que sienten que algo falta en sus vidas. Raquel dice, ¿de qué me sirve tener marido si ni siquiera le gusto? Y Jacob, yo creo que pensaba, a ver, 7 años estuve trabajando pensando que me iban a dar a Raquel y me dan a esta, que yo ni siquiera me había fijado en ella, yo no quería tener nada que ver con ella. Imagínense la tensión en ese matrimonio. Y después Raquel, que si era la que quería, no le da hijos, que en esas culturas era muy importante para el hombre tener descendencia y para la mujer, como su sentido de identidad y de valor social, el tener hijos. Entonces, algo va a faltar en la vida de estas mujeres que van a estar buscando, pero vamos a ver la manera como lo buscan. Y nos dice aquí, nos da una muestra de la gracia de Dios. Nos dice el versículo 31 que vio el Señor que Lea era aborrecida. Dios se da cuenta de la situación de Lea, de la tristeza, del rechazo que ella siente. Y esa palabra aborrecida es la misma que odiar. O sea, no era ni siquiera que Jacob la ignoraba, sino que le daba a entender que no la quería, que ella sobraba ahí, pero la tenía que tener, porque ya se habían casado. Y dice que Dios, el Señor, ve esto y le concede hijos. Noten que ahí Lea no le ha pedido hijos, Lea no se ha quejado con Dios. Tenemos otras instancias de eso en la Escritura. Dios, por su propia iniciativa, por su gracia, Él dice, estás muy triste, déjame ayudarte. Versículo 32, y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, que significa, vean, un hijo, pues dijo, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Noten la conclusión de Lea, o sea, pues ya tengo un hijo, ahora sí mi marido me va a amar. Y le da el crédito al Señor. Y cuando usa este nombre Señor, ese es el nombre que usa Dios, que conocemos como Yahvé, usa el nombre de su relación de pacto con personas. Ahora, y entonces Lea tiene la esperanza de que ahora sí me van a amar. Y nos va a relatar estos 12 nacimientos de una manera más o menos rápida. En el versículo 33 dice, concibió de nuevo y dio a luz a un hijo y dijo, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así que le puso por nombre Simeón, que significa el que oye. Pero noten lo que dice Lea. Primero dice, ya tuve un hijo, ahora sí mi esposo me va a amar. Nace el segundo y dice, en cuanto el Señor ha oído que soy aborrecido. No habían cambiado las cosas para Lea. Ya había tenido un hijo, Jacob seguía sin quererla. Entonces dice, bueno, a lo mejor con 2. ¿Qué pasa? Versículo 34. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez mi marido se apegará a mí porque le he dado 3 hijos. Así que le puso por nombre Leví, apegado. ¿Y pueden ya ir sintiendo la situación de Lea?
Nace el primero, ahora sí me amará mi esposo. Nace el segundo, porque el Señor ha escuchado que soy aborrecida. Nace el tercero, ahora sí mi marido se apegará a mí. Pensando que teniendo hijos, su esposo la iba a amar. Teniendo este gran deseo de ser amada y no recibiendo la respuesta que ella quería. Versículo 35, concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá, que significa alabado, y dejó de dar a luz. En este pequeño versículo nos da la impresión que ya para cuando nace el cuarto, ya Lea dice, ya vi que teniendo hijos no voy a conseguir el amor de mi esposo, pero puedo alabar al Señor. Y en cierto sentido sacrifica su deseo por su esposo, le da gracias a Dios y me imagino que ve la bendición de tener a sus hijos. No nos da la razón de por qué ella deja de dar a luz Lea. Y de ahí pasamos al siguiente capítulo, versículo 1 del capítulo 30 dice, pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos, si no me muero. A ver, tú eres por la que él se comprometió a trabajar básicamente 14 años, porque los primeros 7, veíamos la semana pasada, trabajó pensando que le iban a dar a Raquel y dice que como la amaba tanto le pareció muy poco tiempo trabajar 7 años por ella. Cuando le dicen, pues si quieres trabajar otros 7 ya te la doy, dice, le entro. O sea, ella tiene lo que Lea no tenía, el amor del esposo, el compromiso del esposo, la disposición del esposo a sacrificarse, a trabajar duro por tenerla. Mientras que Lea, la hermana, se sentía desapegada, aborrecida, odiada, minimizada. Pero era suficiente. ¿Pero qué era lo que tenía Lea? Tenía hijos. Y entonces Raquel dice, no, aquí me falta algo, me faltan los hijos. Y le reclama al esposo y le dice, si no me das hijos, me muero. Que yo creo que el Jacob dijo, oye, ¿y yo? O sea, mi amor no te es suficiente para ti. Que en el Nuevo Testamento, los papás de Juan el Bautista. Pero él le decía, ¿acaso no soy, creo que es él el que dice, ¿acaso no soy mejor que muchos esposos para ti? O sea, ¿cómo? Muchos hijos, era Zacarías. O era, sí, ¿acaso no soy mejor que muchos, sino muchos esposos, muchos hijos? Era Zacarías, gracias. Y vemos en Raquel, la favorita, la consentida, los mismos sentimientos de Lea, de sentir desesperanza, angustia, de tener una falta de realización, de no tener identidad social, de no tener una seguridad a futuro, porque una mujer dependía de tener hijos para poder tener un futuro. Y le dice a Jacob, dame hijos o si no me muero. Ahora Jacob le da la siguiente respuesta en el versículo 2. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo, ¿estoy yo en lugar de Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? Ahora, teológicamente, la respuesta es correcta. Pero como esposo, ¿ustedes saben cuántos puntos perdió ahí? ¿Cómo? No les voy a preguntar a las mujeres para no evidenciar a nadie, pero ¿cómo prefiere una mujer que ella responda? Ok, sí, yo creo que Raquel entendía. Si no tengo hijos, Dios tiene que ver con esto. Pero Jacob pudo haberla consolado. Pudo haberla abrazado y decirle, lo siento tanto. Yo te amo y me duele verte así. Jacob le pudo haber dicho, ven, vamos a orar juntos a Dios para que Él te conceda hijos. Pero no. Le dice, ¿y a mí qué? A ver, más bien checa tú por qué Dios no te ha dado hijos a ti. ¿Qué hiciste? Y estamos viendo aquí una serie de relaciones afectadas por el egoísmo, por la envidia, por falta de satisfacción en lo que la cultura y nuestro deseo de identidad nos pide. Y como muchas veces, Raquel dice, pues vamos a darle solución a esto. Y probablemente había escuchado la historia de Abraham con Sara y Agar. Y entonces el versículo 3 dice Raquel,
aquí está mi sierva Bila, llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Era una tradición, era una costumbre en las culturas de aquel entonces, en el Oriente Medio, que si la señora de la casa no podía tener hijos, pero tenía una sierva, que no era tan feo como conocemos hoy en día la esclavitud, pero era esclavitud. Entonces, si el esposo tenía un hijo con la sierva, el hijo se reconocía efectivamente como hijo de la esposa. ¿Qué es lo que hicieron Abraham y Sara? ¿Se acuerdan que Sara le dice, oye, pues, ¿no será que es a través de mi sierva que Dios te va a dar descendencia? Entonces, pues ahí está Agar, llégale. Y aquí Rebeca Raquel le está diciendo a Jacob, pues ahí está Bila, llégale. Y aparentemente tanto Abraham como en este caso Jacob dicen, bueno. O sea, no vemos ahí un deseo de decir, oye, pues vamos a checar qué dice Dios al respecto. O vamos a hacer lo correcto, sino, ahí voy. Versículo 4, Raquel le dio a su sierva Bila por mujer y Jacob se llegó a ella. O sea, tuvo relaciones con ella. Versículo 5, Bila concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo, Dios me ha vindicado. Ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por tanto le puso por nombre Dan. Y noten que Raquel la que escoge el nombre, porque efectivamente, o no efectivamente, pero técnicamente era hijo de Raquel a través de la sierva. Ahora, Daniel significa, Daniel no significa gemelo de Jonathan, Daniel significa Dios juzga o él juzga. Y aquí lo que está diciendo Raquel es, a ver, a mí me jugaron chueco. La injusticia es contra mí. Miren a mi hermana todo lo que ya ha recibido y a mí no me ha tocado nada. Pero aquí asume que Dios ha juzgado y ha juzgado en su favor. Por eso dice, Dios me ha vindicado. Y le da un nombre que es hermoso, pero por un entendimiento incorrecto. Dios efectivamente es el juez. Pasamos al versículo 7 y dice, concibió otra vez Bila, sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. O sea, no fue nada más la primera, una sola vez que Jacob vio a la sierva y dijo, oye, dice tu señora que acá. Lo hacen otra vez, nace un hijo y Raquel dice, con grandes luchas he luchado con mi hermana y ciertamente he prevalecido, y le puso por nombre Neftalí, que significa mi lucha. Y note nuevamente, ¿cuál es el interés de Raquel en todo esto? Se siente víctima, y aquí ya declara específicamente que hay una lucha, hay un conflicto con su hermana. ¿Y cómo se pelea este conflicto? Teniendo hijos. Y si no los puedo tener yo, pues ahí está mi sierva, que sirva de ¿cómo le llaman ahora? ¿Cómo? Sí, algo subrogado, vientre subrogado, algo así. Básicamente es lo que están haciendo. Pero ¿cuál es la motivación? La motivación es, a ver, hermana, tú te quedas la muy, mira. Y cada uno en su área de fortaleza van peleando. ¿Qué es lo que quieren realmente? Pues quieren tener un sentido de significado, de poder, no sé. Pero están utilizando a otras personas. Las siervas no tenían opción, Jacob se presta. ¿Y los niños qué culpa? Pero todo este mugrero se está desarrollando en la familia de la promesa, que es la familia de Jacob. Versículo 9. Pues la Lea no se iba a quedar de brazos cruzados. Estaba también en esta competencia. Viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Silpa y la dio por mujer a Jacob. Como dice, a ver, Rebeca, a ver, Raquel. Así nos vamos a llevar, yo también puedo. Y entonces agarra a su sierva, se la da a Silpa, y Jacob dice, pues bueno. Versículo 10, y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Lea dijo, cuán afortunada, y le puso por nombre Gad, que significa fortuna.
Aquí algunas personas piensan que en realidad le está dando el nombre de una deidad que era la fortuna. No se los puedo asegurar, pero mi mamá, cada vez que jugábamos cartas, decía Virján, Virján. Aparentemente es el dios de la fortuna para los árabes o algo así. Bueno, aquí era Gad. Y Lea y Raquel, por lo que sabemos, crecieron en una familia, ¿cómo se les dice? No creían en el Dios verdadero. Sí, creían en otros dioses. Vamos a ver más adelante cuestiones de ídolos y cosas de esas. Y aparentemente aquí, Lea, cuando ve que su hermana le está ganando, se olvida de Dios y recurre a un ídolo. Busca soluciones, pero las busca aparte de Dios. Después Silpa, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Lea dijo, dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada. Y le puso por nombre Aser, que significa dicha. Y noten que además Lea ya se está conformando cada vez con menos. Primero quería el amor de su esposo, después reconoce a Dios, aparentemente está satisfecha con sus hijos. A estas alturas, ya ni Dios, ni su esposo, ni sus hijos con Jacob le importan. Pero dice, al menos las mujeres me llamarán bienaventurada. O sea, en mi círculo social tendré cierto renombre, me van a reconocer. Y todo lo demás, o dice, pues ya sé que nunca me va a tocar, o lo sacrifica, en el sentido de que dice, pues se lo entrego a Dios y Dios sabrá qué va a hacer con eso. Después entra una historia un poco diferente, versículo 14. En los días de la cosecha de trigo, Rubén fue y halló mandrágoras en el campo y las trajo a su madre Lea. Entonces Raquel dijo a Lea, dame, te ruego, de las mandrágoras de tu hijo. La mandrágora es una flor, pero tiene una raíz parecida al jengibre, se cree que tiene ciertas propiedades, pero además se cree que tiene otras. Si vieron Harry Potter, ¿se acuerdan de unas plantas que las sacaba así la profesora Pomfrey, creo que se llamaba, ¿no? Y salía uno como bebé, o sea, era una raíz, pero con forma de bebé chillando. Así son las mandrágoras. O sea, si checan al rato en imágenes de Google, van a ver que así son. Y en el Antiguo Oriente Medio se le llamaba la fruta del amor, pensando que tenía características no solo afrodisíacas, sino también que ayudaba a concebir a las mujeres. Entonces, acuérdense, Lea ya no tenía hijos, su hijo mayor Rubén, que ya estaba trabajando en las cosechas, encuentra mandrágoras, se las trae a Lea. Y cuando Raquel ve eso, que Raquel tampoco podía tener hijos, va con su hermana y le dice, dame, te ruego, de las mandrágoras de tu hijo. O sea, las dos pensando, pues con esto quizá logre lo que quiero. Pero ella, Lea, le responde a Raquel, ¿te parece poco haberme quitado el marido? ¿Me quitarás también las mandrágoras de mi hijo? O sea, como diciendo, oye, te pasas. Y la respuesta de Raquel, que él duerma pues contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Que interesantemente, en el periodo de los patriarcas, que es lo que estamos viendo, cuando se habla de acostarse con alguien, sí es una manera de decir tuvieron relaciones sexuales, pero en esta época de los patriarcas nunca implica amor. Es tener relaciones sexuales, es por violación, es por prostitución o es sin haber afecto. Y básicamente lo que está haciendo Raquel, dice, hagamos un trueque. Tú me das las mandrágoras y yo te doy chance de que duermas con Jacob. Y las dos están de acuerdo. Nuevamente, soluciones humanas. Y aprovechando la autoridad que aparentemente Raquel tenía en esa familia. Que hasta le puede decir al esposo con quién se acuesta. Y el otro igual nada más dice, pues bueno. Versículo 16. Cuando Jacob vino del campo por la tarde, Lea salió a su encuentro y le dijo, debes llegarte a mí, porque ciertamente te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y él durmió con ella aquella noche. Pero noten ya cómo llega Lea con Jacob. ¿Tienes qué? ¿Por qué? Porque te alquilé. ¿Y Jacob qué dijo? Bueno. Sí. Que hay algo interesante. ¿Se acuerdan que Jacob obtenía las cosas a base de engaños?
Recibió la progenitura engañando a su hermano Esaú. Recibe la bendición engañando a su padre Isaac. Aquí lo engaña Labán y aquí lo engaña Raquel. Y lo ponen en situaciones que él no quería, pero pues ya qué va a hacer. Alguien se aprovechó de él. Versículo 17. Escuchó Dios a Lea. Que no es que Dios anda así como que a ver qué oigo hoy. Cuando dice escuchó es que Dios presta atención de una manera particular. Porque Dios siempre está al tanto de todo lo que pasa en tu vida. Nunca se aparta de ti, nunca te abandona, nunca deja de estar pendiente de lo que está sucediendo contigo. Escuchó Dios a Lea y ella concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob, el quinto hijo entre ellos dos. Entonces Lea dijo, Dios me ha dado mi recompensa porque di mi sierva a mi marido, y le puso por nombre Isacar, que significa recompensa. Ahora es curioso que dice, es una recompensa porque le di mi sierva a mi marido. Que ahí no entendería yo qué pensaba ella de por qué. O sea, no le estoy diciendo que la Biblia enseña que si no tienes hijos, pues ahí está tu sierva, dásela a tu marido y Dios te va a escuchar y te va a hacer fértil. No. Es más bien como que cuando dice, di mi sierva a mi marido, ella está renunciando a su derecho a su marido y en cierto sentido está sacrificando en lo que ella pensaba encontrar significado, seguridad, amor. Y Dios reconoce ese sacrificio. Esta es una opinión, no les puedo afirmar que es eso. Pero sí es interesante que cuando en un momento parecía que tanto Lea como Raquel piensan que las mandrágoras van a ser la solución a su problema de esterilidad, aquí Lea reconoce que es Dios el que da los hijos. Es Dios el que resuelve esa situación. Y por si fuera poco, concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y Lea dijo, Dios me ha favorecido con una buena dote. Ahora mi marido vivirá conmigo porque le he dado 6 hijos, y le puso por nombre Zabulón, que significa exaltado. Y como que da el círculo completo y vuelve a tener la esperanza de tener una buena relación con su esposo. A este punto ya le dio 6 hijos. ¿Cuántas son las tribus de Israel? La mitad son de Lea. Y además le va a dar una hija. Lea le va a dar más hijos a Jacob que cualquiera de las otras mujeres. Pero noten también que aquí lo que dice es, ahora mi marido vivirá conmigo. Ya no dice, ahora mi marido me va a amar. Pero pues al menos tendré marido. Creo que hay una obra por ahí, ¿no? Que dice, no soy feliz, pero tengo marido. Vi la publicidad de eso. Hagan de cuenta. Y el último... Versículo 21. Después dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Y noten cómo a las mujeres nada más es así como... que Dina es el femenino de Daniel. Entonces nuevamente regresa al nombre de que Dios es el que juzga. ¿Ok? Y algunas personas piensan que también es una manera de darle el cariño que no recibe su marido al darle una hija. Me cuentan que la relación entre una mamá y una hija es muy especial. Pero bueno, nuevamente eso es algo que se le ocurrió a alguien y lo leí. Y después el versículo 22 dice lo siguiente, entonces Dios se acordó de Raquel y Dios la escuchó y le concedió hijos. Ahora, aquí hay algo bien interesante. No sabemos por qué Raquel era estéril cuando se casa con Jacob. Aquí vemos que Dios tenía todo este tiempo el poder de darle hijos, no se los había dado por alguna razón, y aquí ya se lo da. Y esto se calcula que es unos 3 años después de la situación de las mandrágoras. Lea tiene 3 hijos, desde la historia de las mandrágoras hasta que nace, es José el que nace acá. Y vemos nuevamente la gracia y la misericordia de Dios. Porque Dios bien pudo haber dicho, a ver Raquel, eres bien mala onda con tu hermana. Oye, ¿y eso de que andes alquilando a tu esposo? Pues ¿qué no has leído Efesios 5? Es que todavía no se escribe, ¿verdad? Pero además, o sea, tú engañas y crees que vas a conseguir las cosas a través de ídolos, de remedios caseros y cosas de esas. Ni una sola. No, pues ya parece que te voy a dar algo. Dios pudo haber hecho eso.
pero Él obra con misericordia. Misericordia significa que Dios no nos da lo que nos merecemos. Y siendo honestos, lo único que merecemos de Dios es su ira, porque a cada rato lo estamos rechazando y estamos blasfemando contra Él en ese sentido. Pero Dios, ¿cómo responde a eso? Con misericordia y con gracia. No solamente no la castiga, sino que además le concedió hijos. Y noten que lo dice en plural. Y algunos piensan que también se ha dado un sacrificio previo a esto, que es cuando Raquel dice, bueno, pues ya no voy a tener hijos, pero pues ahí están las mandrágoras, me deshago de mi marido ya no me sirve. Entonces lo doy a mi esposa, a mi hermana, perdón. En cierto sentido sacrifica a su esposo, deja de buscar su satisfacción en su esposo. En ese momento lo va a buscar en las mandrágoras, pero como que eso es reconocido por Dios. Versículo 23 y 24. Ella concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y le puso por nombre José, que significa él añade, diciendo que el Señor me añada otro hijo. Y no sabemos qué tanto entendía Raquel en este momento, pero eventualmente va a tener otro hijo. Algunos piensan que 5 años después, otros que 12 o 13, pero es cuando nace Benjamín, el pequeño de la familia. Y este primer hijo que ella va a tener, José, se le va a dedicar más capítulos de los que tenemos ahora en el libro de Génesis, que se le dedicaron a Abraham, que solo tuvo 12, que se le dedicaron a Isaac, que nada más se le dieron 4, y que se le dedican a Jacob, que son 9. A él se le dan 14 capítulos. Y en cierto sentido, José va a ser el salvador del pueblo de Israel. Vamos a ver más adelante cómo hay una gran sequía, y los hijos de Jacob y sus familias tienen que buscar alguna manera de sobrevivir. Acaban en Egipto. José había sido llevado a Egipto por Dios, y José salva al pueblo de Israel y lo pone en una situación de prosperidad que les permite llegar a hacer el pacto con Dios en el Sinaí. A Lea, entre sus hijos, le da a Judá, que es de donde sale la línea mesiánica, que es de donde va a nacer Jesús. Y le da a Leví, que es de donde va a salir la línea sacerdotal, donde va a salir Moisés. Entonces vemos aquí lo siguiente. Tenemos familias bien disfuncionales. A veces pensamos que las nuestras son disfuncionales. Estos cuates, como decía Chespirito, si hubiera una olimpiada de familias disfuncionales, perderían por disfuncionales. Desde Abraham lo vemos que no entiende completamente a Dios. Está desarrollando fe, pero le cuesta vivir por fe y varias veces busca atajos. Y los resultados siempre son malos. Pero Dios continúa su promesa de bendición, su pacto de darle herencia, de darle tierra, de hacer una nación y de eventualmente bendecir a todas las familias de la tierra a través del Mesías. Isaac, le digo, se le dan 4 capítulos, no hace gran cosa. Y tiene a Jacob y a Esaú, tiene su favorito, el otro es un niño de mamá, hay engaños, hay manipulaciones, se pone fea la cosa. Y la familia de Jacob no es mejor. O sea, a él mismo lo engañan y le agarra enojo, le agarra odio a su primera esposa porque lo casaron a engaños. La que él quería no le da hijos, aparentemente también se siente despreciada. A él mismo lo engañan en 2 ocasiones. Y sobre todo con Jacob, aparte del encuentro que tuvo con Dios con él en Betel, el mensaje que nos dio Edgar, no le vemos ninguna mención de Dios más que cuando regaña a Raquel. Dice, pues Dios es el que no te da hijos, reclámale a él básicamente. Pero no hay un sentido de Dios o de cuál es tu voluntad, Dios, para mí y todo eso. Y en medio de esto, Dios obra con misericordia y gracia. Dios, aunque permite las consecuencias de estas decisiones, no hay un castigo así como nos lo imaginamos. Yo de chico pensaba eso, que cuando empezaba yo a hacer cosas malas, hasta como que veía para arriba a ver si no Dios iba a ser así, me iba a mandar un rayo o algo así para castigarme.
Y no vemos ese tipo de actitud de Dios. Sí vemos misericordia, en tanto que no castiga, pero sí permite las consecuencias de nuestros actos y decisiones, de nuestros sentimientos, de nuestros deseos. Pero aún así, Dios hace un pacto desde Adán y Eva que poco a poco va a ir desarrollando y cumpliendo. El pacto de darnos no solamente un Salvador, sino un Redentor. Y acuérdense, habíamos hablado de esto, Salvador, Jesús es Salvador, en el sentido de que muere por nuestros pecados y ya no tenemos que pagar por nuestros pecados. Pero es también Redentor en el sentido de que nos va a tomar así como somos, en lo peor que somos, con todo lo malo que tenemos, y nos va a incorporar a su plan de redención de la humanidad. Y nos va a dar todo lo que necesitemos para que se cumplan sus propósitos en nosotros. Nos va a glorificar una vez que hayamos cumplido nuestro tiempo en esta tierra conforme a sus propósitos. Sin merecerlo, como cantábamos hace rato. No lo merecemos, pero su amor lo lleva a alcanzarnos y a llevarnos a ser lo que fuimos creados para ser. Así como para apreciar realmente un diamante, lo tienes que contrastar con un paño negro. De lo negro por lo general pensamos que tiene que ver con el mal, lo oscuro, la ausencia de la luz. Pero necesitamos ese contraste. En la Escritura Dios nos va a mostrar el efecto del pecado en la naturaleza humana una y otra y otra y otra vez. Y no es para que señalemos a estos personajes y digamos, pues mira, Jacob era de lo peor, ¿te lo puedes creer? Sino para que digamos, yo soy Jacob, yo soy Lea, yo soy Raquel. ¿Por qué? Porque hay ciertos deseos en mí. Deseo de reconocimiento, deseo de significado, deseo de poder, deseo de control, deseo de riquezas, deseo de amor. Y cuando siento que Dios no me lo va a dar, voy a buscar la manera de causarlo yo. ¿Por qué? Porque ¿cómo se me va a hacer esta injusticia? ¿Cómo no se me va a dar esto que yo siento que yo necesito? Y aparentemente Dios no lo sabe. ¿Por qué se va a hacer su voluntad y no la mía? ¿Por qué el propósito de Dios y no los planes que yo quiero para mí? Y entonces buscamos al compadre o buscamos las riquezas o manipulamos a las personas alrededor nuestro para conseguir lo que pensamos que tenemos que conseguir por nosotros mismos, porque Dios no se interesa en mí. Y en esta historia vemos a Dios que sin que nadie se lo pidiera, actúa con misericordia y con gracia. No solo no castiga, sino que recompensa, juzga, beneficia, redime. Esas 12 tribus de Israel también van a tener un montón de problemas entre ellos, porque la naturaleza humana no va a cambiar hasta que Jesús finalice la consumación de todas las cosas. Pero podemos tener la esperanza y la certeza de que Dios va a obrar en gracia en nuestras vidas. Entonces, esta semana, lleva tus dolores y debilidades a Dios. Así como Lea y Raquel llega un momento en que en ciertos sentidos sacrifican ese deseo de amor de parte de su esposo, tú también sacrifica esos deseos. Yo les comentaba la semana pasada que yo pensaba que iba a ser un conferencista de talla mundial, iba a viajar por un montón de países. Resulta que es Paco el que anda viajando por muchos países. Ya no me importa eso. Ya lo sacrifiqué, ya se lo entregué a Dios. Y Dios ha tenido tanta gracia conmigo. Nos bendice mucho más de lo que nos damos cuenta. Y Él lo que quiere es que lo que reconozcamos a Él como nuestro Padre bueno, amoroso. Entonces esta semana lo tienes anotado ahí en tu hojita. Lleva tus dolores y debilidades a Dios, creyendo con fe que Él transformará tu dolor en momentos de gracia. Vamos a pedirle que así sea. Padre, te agradecemos tanto, 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 que tú no te preocupaste por la reputación de tus patriarcas, tus profetas, tus sacerdotes, sino que los mostraste en tu escritura, en tu palabra, tal como son.
y en ellos vemos todas las consecuencias del pecado en la naturaleza humana. Nuestras debilidades, esos deseos insatisfechos, ese deseo de tomar las cosas en nuestras manos y resolverlas. Gracias, Dios, porque en esta historia vemos tu gran misericordia y tu gran gracia para con Jacob, con Raquel, con Lea, con Silpa, con Bilha, con sus hijos. A pesar de todo lo que aún van a continuar haciendo, tú cumples tus promesas, tú cumples tus propósitos en nosotros. Gracias, Dios, por la certidumbre que tenemos de que tú lo harás. Amén.